El libro de Hechos es conocido o interpretado por los eruditos como el libro más importante del Nuevo Testamento, ya que en él se encuentra plasmado el origen y el crecimiento de los primeros cristianos, el mensaje que ellos transmitieron, sus ministerios, sus formas de vida, las pruebas y las victorias que ellos experimentaron, y algo muy importante son las experiencias sobrenaturales, como entre ellas la primera, el haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Una pregunta muy importante resalta acá y es: ¿qué pasaría si omitiéramos el libro de Hechos? ¿Qué sucedería si dentro de la palabra de Dios, en un caso hipotético, no existiera el libro de Hechos? Si eso llegara a suceder de forma hipotética, los demás libros de la palabra de Dios, en este caso las epístolas de Pablo, pues no se entendería muchísimas cosas. Es como que se hubiera saltado algo tan importante, porque el libro de Hechos está registrando el inicio, el origen. Por eso es que quizá el motivo por el que estos eruditos lo están nombrando como el libro más importante del Nuevo Testamento. El autor de Hechos. El autor de Hechos es Lucas, aunque no se menciona. Tres pruebas de que el autor de Hechos sea Lucas. Primero, que en versículos como en Hechos capítulo 16, versículo 10, se mencionan frases como: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir en Macedonia. Entonces, esa frase procuramos se repite en varias ocasiones en el libro. Entonces, de allí se interpreta directamente que Pablo no está escribiendo el libro de Hechos. Luego en Colosenses capítulo 4, versículo 14, se menciona que Lucas fue un médico gentil que en varias ocasiones estuvo con Pablo en los viajes misioneros. Entonces, otra razón acá, podemos observar que Lucas estaba con Pablo. Y luego, cuando se inicia la lectura del libro en Hechos 1:1, dice: en el primer tratado, o Teófilo. Acá se está deduciendo que existió un primer tratado y que Hechos sería el segundo tratado de este escritor, y está mencionando a Teófilo, características que tiene el Evangelio de Lucas. Entonces, todas estas cosas llevan a considerar que Lucas es el autor del libro de Hechos. Además, él fue reconocido como el autor por la iglesia primitiva. Esto es el punto más importante. La fecha del libro. El libro de Hechos se escribe después del año 60. El motivo de que sea esta fecha es porque el libro de Hechos menciona el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Y esto sucede después de esta fecha, después del año 60 después de Cristo. Y el libro de Hechos se escribe antes del año 64. Porque para esta fecha un César llamado Nerón le declara completamente la guerra a la iglesia. Comienza una fuerte persecución a raíz del incendio que se genera en Roma, ya que ellos culparon a la iglesia de este incendio, y automáticamente comienza una persecución muy fuerte. Esto fue para el año 64. Sin embargo, el libro de Hechos relata la buena relación que tiene Pablo con el César para esa época. Entonces, de existir una buena relación, tuvo que haber sido muchísimo antes del incendio. Entonces, se estima que sucedió para el año 63 después de Cristo. Continuamos. El nombre del libro. Lucas no le coloca nombre a este libro. Sin embargo, para el año 150, la iglesia comienza a llamarle al libro Hechos de los Apóstoles. Quizá porque iniciando la lectura del libro, más específicamente en Hechos capítulo 1, versículo 13, se menciona el nombre de los discípulos. Entonces automáticamente se menciona Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, a lo largo del libro, los únicos que son mencionados continuamente son Pedro, Juan, Santiago y Pablo.
Hechos del 1 al 12 se enfoca en el personaje de Pedro y Hechos de 13 al 28 se enfoca en el personaje de Pablo. Llama la atención porque cuando se hacen los estudios para dividir el libro de Hechos por etapas o por partes, una de las maneras como se escoge para dividir el libro es por los personajes más resaltantes, como lo acabo de mencionar, Pedro del 1 al 12 y Pablo del 13 al 28. Otros datos interesantes del libro de Hechos es que en todo el transcurso del libro aparecen aproximadamente 75 personajes. Otro dato importante es que el libro de Hechos cuenta la historia de los primeros 30 años de la iglesia. Además de eso, el libro de Hechos es un libro de acción. Y algo muy interesante es que el libro de Hechos contiene menos del 1% de todo lo acontecido en la historia de la iglesia durante esos 30 años. Entonces lo que hizo Lucas fue que él, de todas las experiencias y de todos los acontecimientos, él tomó algunos y los desarrolló. Incluso algunos son extremadamente breves, como en el caso de cuando Dios usa a Pablo para resucitar a este joven que acaba de morir. Entonces, son relatos muy breves, por eso es menos del 1%